Puede tomar su asiento, hermano, ya. A este tema, hermano, a esta predicación, yo le he llamado el verdadero sacrificio para Dios. Como les decía, muchas veces se sacrifica mucho tiempo en cosas terrenales, en metas que tenemos en esta vida. Pero yo creo que el verdadero sacrificio que debemos hacer debe ser para la obra de Dios. Debe ser para Dios, amén. Vivimos en un mundo donde las personas están dispuestas a hacer sacrificios por muchas cosas, como les decía. Un estudiante incluso sacrifica horas, se desvela para poder pasar un examen o poder graduarse. Un deportista sacrifica su comodidad, dieta, fuerzas. Los que saben de deporte, hermanos, ¿cuánto no hace un boxeador para poder llegar a su meta, ¿no? El día de la pelea? Un trabajador, hermano, sacrifica tiempo de estar con su familia por un ascenso o simplemente por dinero, amén. Y todos esos sacrificios, aunque tienen valor, hermano, desgraciadamente son temporales. La pregunta que nos debemos de hacer es ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para Dios? Porque si para lo terrenal hacemos tanto, ¿por qué tantas veces nos cuesta tanto entregar un verdadero sacrificio y tiempo y obediencia al servicio de nuestro Dios? La palabra nos recuerda en donde leíamos en Romanos 12:1 que debemos presentar nuestras vidas, hermanos, como sacrificio vivo. Amén. Acompáñenme a 1 Corintios 9:25. Y un amén cuando estemos ahí. Ahora hablaremos de los sacrificios terrenales contra el sacrificio para lo eterno. Amén, ¿estamos ahí? Amén, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén, hermanos. Eso es lo que nos decía el apóstol Pablo. Y la gente del mundo se esfuerza, amén, hermanos, como les decía, por coronas corruptibles, por una meta, por un trofeo, por algo que es temporal, amén. Un título, dinero o fama. Pero nosotros corremos por una corona incorruptible, amén. Si ellos se sacrifican por lo pasajero, ¿no deberíamos nosotros hacerlo más por lo eterno? Dios no busca sacrificios ni apariencias, Él busca corazones rendidos. Vamos a ir a Salmos 51. Salmos 51, 17. Un amén cuando estemos ahí. Amén. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Él busca un verdadero corazón, amén, quebrantado. Ese es el sacrificio que debemos hacer para Dios. Amén. El verdadero sacrificio no siempre es dejar algo material, sino rendir nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestras prioridades para que Cristo sea el centro de todo en nuestra vida. Amén. Debemos ponerlo, y nosotros sabemos que debemos poner por prioridad siempre a nuestro Dios. Amén. Porque muchas veces lo tenemos en segundo lugar o incluso más abajo, hermanos.
Podemos estar presentes para muchas cosas, pero en veces cuando se nos pide o tenemos tiempo para incluso poder leer la palabra, pues nos ponemos a hacer otras cosas, amén. Cuando deberíamos estar invirtiendo tiempo en lo eterno, amén, porque eso es bueno. Acordémonos del versículo que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, amén, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros tenemos anhelos y buscamos primeramente a Él, Él también nos lo concederá, porque Él también tiene palabra que nos dice que Él concederá los deseos de nuestro corazón, amén. Ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos de hombres que supieron sacrificar. Ejemplos de hombres que la Biblia nos relata que hicieron sacrificios grandes, hermano. Amén. Vamos a ir a Génesis 22. Yo sé que todos conocen esta historia. De cómo Abraham estuvo dispuesto, hermano, a sacrificar a su hijo. Amén. Vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer hasta cierto punto. ¿Ya estamos ahí? Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén, hermanos. Si nos podemos dar cuenta cuánta obediencia no tenía Abraham hacia Dios. Si nos ponemos en su lugar, yo creo que ninguno podríamos hacer tal cosa, amén. De simplemente sin dudarlo, querer sacrificar a nuestro único hijo. Amén.
Yo me imagino que Abraham temblaba, obviamente le dolía, era su único hijo, pero su obediencia estaba más allá, su fe estaba más allá, el sacrificio que él estaba dispuesto a aceptar para Dios estaba más allá. Amén. Y es un claro ejemplo de cuán nosotros debemos llegar a hacer sacrificios para nuestro Dios. Amén. Muchas veces por simples cosas nos negamos incluso a venir a la iglesia, nos negamos a ir a reuniones, cuando Dios provee, hermano. Amén. Muchas veces a lo mejor miramos el tanque de la gasolina vacío, pero yo estoy seguro, hermano, que si usted ora, va y viene de su casa, amén, para la iglesia. Pero haga todo por estar aquí, hermano, por estar en la presencia de Dios, por escuchar su palabra, amén, hermano. También tenemos otro claro ejemplo de Moisés, de cómo renunció a sus privilegios, escogiendo sufrir por el pueblo de Dios en Hebreos 11. Si me puede acompañar también. Once 24, 25. Y un amén cuando estemos ahí. Hebreos 11, 24, 25. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Otro claro ejemplo, hermano, de cómo la fe de Moisés estaba más allá. Amén. Y a lo mejor no le ganó el estar en la comodidad, en los deleites. Amén. Él prefirió, hermanos, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de una comodidad. Amén. Y tenemos otro claro ejemplo, que es el mayor ejemplo que tenemos, amén, que es de nuestro Señor Jesucristo, que lo dejó todo y se despojó de su gloria y se entregó a la cruz por amor a nosotros. Si me acompaña también en Filipenses 2:5. Ahora que no lo encuentro soy yo, hermano. Amén. Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Es el mayor ejemplo que tenemos, hermano. Amén.
Ellos entendieron que ningún sacrificio es demasiado grande cuando se trata de agradar a nuestro Dios. Amén. Y así es como debemos ser, hermano. Sacrificar cualquier cosa que tengamos, incluso si es la voluntad de Dios, dejar los anhelos, hermanos, dejar los afanes de esta vida, debemos de hacerlo, hermanos. Amén. Sin siquiera dudarlo. ¿Qué nos impide sacrificar cosas para Dios? Sabemos que preferimos siempre lo fácil, hermano. Siempre que nos hablan de algo que a lo mejor está complicado, está difícil, pues hacemos pues como caras, ¿no? La comodidad, hermano. El amor al mundo. En primera de Juan 2, si podemos ir, nos advierte de algo. Primera de Juan 2:15. Amén, hermanos. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Eso también es algo, hermano, que nos impide sacrificar tiempo y sacrificar pues todo para Dios. Amén, hermano. Aquel que ama el mundo, pues afana en él, hermanos, y pues claramente necesitamos buscar más de Dios si estamos en esa posición. Amén. La falta de nuestra fe también es algo que nos impide, hermano, sacrificar cosas para Dios. Pensamos más en las cosas que perdemos que en las que ganamos en Cristo. Pero bien, hermano, una recompensa grande. Amén. La recompensa de dar sacrificio a Dios. Amén. El Señor no se queda con nada. Todo lo que hacemos para Él tiene recompensa. Si vamos a Marcos 10:29. Un amén cuando esté ahí. Marcos 10:29 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Dios, hermano, ve el sacrificio que usted hace. Y créame que no lo hace en vano. Como aquí nos dice, y como la palabra nos lo recalca en varias ocasiones, Él siempre nos duplica, nos triplica la bendición, hermano. Amén. Jesús promete que quien deje algo por el Evangelio recibirá 100 veces más y además la vida eterna. Amén. ¿Cuánto no le quitó a Job? Amén. Ahí tenemos otro claro ejemplo. ¿Cuánto no le quitó a Job? Y al final Dios le devolvió todo. Amén. Incluso al multiplicado. Amén. En Gálatas 6:9, si también podemos ir. Gálatas 6:9
Amén. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. No se rinde, hermano. Nos va a llegar la recompensa. Amén. Ningún sacrificio hecho para Dios es en vano. Y ya por último, hermanos, el mundo nos enseña a sacrificar mucho por lo que se acaba. Mas, sin embargo, Dios nos llama a sacrificar lo que permanece para siempre. Si un deportista se sacrifica por una medalla que se oxida, si alguien madruga por un trabajo que un día acabará, ¿cómo no vamos a sacrificar por aquel que nos dio la vida eterna? En Hebreos 13:15, y este lo leo yo, nos recuerda, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Amén. Dios nos hace en este día y nos invita a examinarnos, hermanos, ¿qué estamos dispuestos a dejar por Él? ¿Estamos dando lo mejor de nosotros en este momento o solo lo que nos sobra? Y hay una frase, hermano, que yo tengo aquí que me recuerda incluso mucho a una frase que tiene nuestro pastor cuando nos da los temas. El sacrificio que hagas para Dios nunca será pérdida, siempre será inversión para la eternidad. Amén. Y pues eso es todo, hermano, lo que el día de hoy Dios me ha permitido. Le doy gracias a Dios porque me permite nuevamente estar aquí. Y sigue orando por mí, hermano, y espero que la palabra haya sido clara. Y pues que Dios los bendiga, amén.